Supercrack Estrella presenta imágenes reales de los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. La aparición del fenómeno ovni en la Biblia es algo totalmente innegable y que es bien sabido por la Iglesia Católica. En esta imagen de 1350 muestra una pintura titulada La Crucifixión. Dos objetos en forma de estrella con tripulantes en su interior se pueden ver en la parte superior del fresco. La pintura al fresco se localiza sobre el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. La pregunta es quién dio la orden y por qué fueron pintadas estas figuras. En este cuadro podemos ver al viajero del tiempo de caballo de Troya Eliseo, que habla por un teléfono móvil junto al mayor Jason. He retocado y sobrepuesto imágenes para entender mejor lo que estamos viendo. También podemos ver una fotografía del mayor Jason con su bastón en un campo de trigales con Jesús Cristo y los apóstoles. Historia de esta fotografía. Esta fotografía fue tomada por el viajero del tiempo, el actor francés Paul Mounet, quien nació en el 1847, realizó esta fotografía en el año 1889 con una cámara de fotos espías creada por el matemático Carl Stormer. Con esta misma cámara espía se fotografió a la viajera del tiempo, de 1890 con un teléfono móvil, al famoso Muro de las Lamentaciones. Hace ya bastantes años que el autor de la fotografía se la enseñó a Daniel Meurois, uno de los discípulos que no apóstoles, más próximos a Jesús, hace 2000 años, y se llamaba Simón, el hijo del alfarero, y le preguntó si esa imagen le decía algo. Daniel, sorprendido y dando un salto, dijo que sí. Este es el Maestro Jesús con José de Arimatea y el apóstol Tadeo. Es de esta manera como los veo en los archivos acásicos. Puedo decir que estos son los rostros de Jesús, de José de Arimatea y del apóstol Tadeo. Cuando tomé esta foto en mis manos por primera vez, estaba conmocionado. Era la primera vez que lo veía. Ahora sobre el papel, siempre lo había visto de forma extracorpórea. Hay un detalle en la foto que revela que no es una trampa, es auténtica y que ningún pintor habría sido capaz de imaginar. Alrededor de la cabeza de Jesús, hay una especie de tira de cuero que no es una banda, porque no pasa por delante de la frente. De hecho, se trata de una suerte de diadema metálica rodeada de un pequeño cordón de cuero que el Maestro Jesús se ponía a veces, en la parte posterior de su pelo, cuando hacía viento. Encontrar esto en la foto es bastante excepcional. Acerca del apóstol Tadeo, es más conocido en la tradición occidental bajo el nombre de Judas. Él era conocido con el nombre de Tadeo entre el pueblo armenio, donde fue a enseñar en los primeros años luego de la partida del maestro. Caballo de Troya es una serie de 11 novelas creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez López. En ellas se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro presenta una versión de la vida de Jesús, basada en obras esotéricas como las Cartas de Humo o el Libro de Urantía, que difiere de las creencias y doctrinas del cristianismo. Se ha cuestionado que intente presentarse como un texto histórico, si bien el autor ha manifestado que se trata de una novela inspirada en investigaciones propias. El libro se presenta como si fuera el testimonio de un oficial estadounidense que participa en un proyecto secreto. Dicha misión consiste en un viaje en el tiempo para conocer algunos de los momentos considerados importantes en el pasado de la humanidad, entre ellos la época de Jesús de Nazaret. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. El primer texto, un supuesto manuscrito, que se corresponde con las dos primeras entregas de la serie, nos describe la pasión y muerte del Nazareno, así como los acontecimientos inmediatamente acaecidos después de su muerte. Al finalizar dicho testimonio, un nuevo acertijo conduce a Juan José Benítez López a una segunda parte del texto, mucho más amplia que la primera, y que continúa la aventura tras la pista del Galileo en su resurrección, y de cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más acerca de su maestro, deciden poner nuevamente en marcha la máquina, regresando a su período de predicación en vida. Todo ello narrado siempre bajo el formato de un diario personal, cuya transcripción es la que el lector se encuentra. El artificio literario consiste en que, según asegura el autor, las novelas se basan en los diarios de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que participó en el supuesto programa Swivel, parte del cual era la Operación Caballo de Troya, cuya tecnología, según la novela, comenzaba a desarrollarse en la década de 1960 junto a los programas espaciales.
Este proyecto habría permitido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizar viajes en el tiempo. Destacan las abundantes referencias tecnológicas y científicas que aporta el autor, especialmente en la primera de sus obras, Caballo de Troya 1, tomadas de las descripciones del propio protagonista. Más allá de lo estrictamente tecnológico y científico, que sirve para darle visos de credibilidad, se destaca una visión de Jesús de Nazaret, sus enseñanzas y mensaje, ligeramente diferente a lo que sostienen las creencias tradicionales, adaptándolas al pensamiento moderno. Algunos autores afines al pensamiento de Benítez, como Pedro Romaniuk, han considerado verídicas estas concepciones. Otros, por su parte, han señalado su dependencia de novelas de ciencia ficción y de libros esotéricos. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son Jasón, el que aparece en una fotografía de Jesús y sus apóstoles con un bastón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo, el que aparece en un cuadro en la crucifixión de Jesús con un teléfono móvil en la mano, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas. Si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer, según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Los artefactos de Caballo de Troya. La cuna. Es la nave o vehículo usado para el viaje en el tiempo y que recibe ese nombre porque supuestamente tiene esa forma. En el libro se dan especificaciones muy técnicas y detalladas sobre su construcción y su funcionamiento. La cuna opera gracias a la inversión artificial y controlada de los swivels o ejes dimensionales, que es lo que le permite desafiar las leyes de la física y viajar a través del tiempo. Está equipada con varios aditamentos, entre los que destaca una especie de escudo protector invisible, que impide que cualquier persona se pueda acercar a cierta distancia, cuando esta protección está activada, y que el autor menciona en varios de los libros, que en caso de que cualquier persona o animal que por alguna razón pudiera entrar en contacto con este escudo, lo único que le pasaría sería que dicha protección no lo dejaría avanzar, porque se estaría topando con un obstáculo invisible. El vehículo tiene también una piel artificial que evita la contaminación biológica y que lo hace prácticamente invisible al ojo humano, así como una especie de radar que le permite distinguir por medio de señales infrarrojas, el calor corporal y el movimiento de cualquier ser vivo que se acerque al perímetro donde la cuna aterriza. Hay una parte bien padre en uno de los libros, en el que menciona que Jesús va o se aparece ante Jason y Eliseo, justo cuando ellos están dentro de la nave, y este sofisticado sistema no lo detecta. Santa Claus. Así se le llama a la computadora central que se encuentra ubicada dentro de la cuna, y además de servir como una especie de tablero de navegación en el que se despliega toda la información relacionada con el estatus de la nave cada vez que ésta despega y aterriza durante cada viaje a través del tiempo, la mayoría de las veces es utilizada por Eliseo, para buscar información sobre cosas específicas que Jason le pide, por ejemplo averiguar un dato histórico o el significado de alguna expresión usada dentro de esa época. Algo así como si fuera una especie de buscador de Google, pero más sofisticado. Además de que también le sirve para almacenar e interpretar toda la información que se ha ido recopilando en cada uno de estos saltos en el tiempo, como les llaman ellos, a través de otros artefactos que detallaré en este video de Supercrack Estrella. Conexión auditiva. Es como una especie de chícharo o apuntador que Jason lleva siempre en el interior de uno de sus oídos y con el que puede establecer comunicación desde el exterior y a grandes distancias con la cuna. Aunque este artefacto es prácticamente invisible a la gente de esa época con la que él se relaciona, a lo largo de la historia y como medida de precaución, Jason finge todo el tiempo una leve sordera cada vez que necesita comunicarse con Eliseo. La vara de Moisés. Es un bastón o cayado, que recibe su nombre precisamente por hacer alusión al que era utilizado por Moisés, y que Jason lleva siempre consigo. En la época en la cual se ubica cronológicamente este viaje en el tiempo, era muy común que las personas lo utilizaran. No sé si era de uso exclusivo para hombres, pero era una herramienta muy útil si tomamos en cuenta que en ese tiempo, para desplazarse de un lado hacia otro, había que recorrer grandes distancias a pie y algunas veces atravesar caminos muy sinuosos, por lo que esta especie de bastón era muy útil para apoyarse en zonas montañosas y terrenos muy accidentados.
En el caso de Jason, además de ser parte también de los accesorios que forman parte de su vestuario, es una herramienta disfrazada que cuenta con 4 canales de filmación, para captar imágenes y sonido, como una especie de cámara de video camuflajeada. Rayo láser o sensor, del que Jason se ha servido para captar y analizar cada una de las apariciones de Jesús después de la crucifixión. Una especie de rayo o descarga eléctrica, que sirve para defenderse de posibles ataques de animales y que es inofensivo, porque su único efecto es que paraliza en forma momentánea. Sandalias, elaboradas con material de esparto trenzado en las montañas turcas de Ankara y que fueron acondicionadas con un microcontador de pasos, con su correspondiente cronómetro digital, además de ser parte del atuendo que Jason utiliza. Los dispositivos con los que estas sandalias cuentan, sirven para medir las distancias recorridas en las duras caminatas por el territorio de Israel del año 30, el tiempo invertido y hasta las calorías empleadas en cada desplazamiento. Este calzado también cuenta con otros 2 aditamentos que le permiten: 1. Tener la capacidad para elevar la temperatura del pie en situaciones de extrema inclemencia. 2. Transmitir impulsos electromagnéticos, a través de un microtransmisor, que se convierten en una señal que puede ser captada por la vara de Moisés y que al ser amplificada y transportada a la distancia, es de gran utilidad para que Eliseo, desde la cuna, pueda seguir los pasos de Jason a través del radar. Crótalos. Son como una especie de lentes de contacto, de los que Jason se sirve para poder ver en la oscuridad, ya que permiten detectar siluetas humanas a través del calor, algo así como lo que usaban los robots en Terminator, y no estoy muy segura si sirven también para obtener información parcial sobre el estado físico de los órganos internos de las personas que se analicen estando delante de Jason con este aditamento ocular puesto. Piel de serpiente. Este aditamento está bien padre. Es una especie de capa protectora que Jason, antes de salir de la nave, tiene que ponerse a través de un proceso de una tobera de aspersión sobre el cuerpo desnudo, y que al formar una especie de piel artificial y milimétrica, es capaz de protegerlo no solo de una posible agresión bacteriológica, sino de hacerlo inmune a los golpes, cosa de la que él se sirve en algunas ocasiones, causando el asombro y terror de las personas de esa época, quienes eran demasiado supersticiosos. Aunque esta segunda piel puede adherirse a la totalidad del cuerpo, la indumentaria de Jason limitó su uso y él únicamente fue cubierto con esta especie de coraza transparente y de extrema elasticidad, únicamente en el tronco, vientre, genitales, espalda, base del cuello y la nuca. Un dato muy interesante que el autor menciona es que este eficaz traje protector algún día será de gran utilidad para los astronautas, submarinistas, etc., ya que puede resistir, tal y como si fuera una especie de chaleco antibala, impactos como el de un proyectil, a 20 pies de distancia, sin interrumpir por ello el proceso normal de transpiración y evitar además, la filtración a través de los poros de agentes químicos o biológicos. Creo que estos son algunas de las herramientas más importantes de las que Jason se sirve durante esa fascinante aventura en el tiempo. Entre las cosas que carga está también una especie de bolsa, que no sé si la lleva escondida dentro de la túnica o como una especie de morral exterior, y en la que él carga una serie de botiquín de primeros auxilios y en el que, disfrazados en forma de ampolleta de barro, carga diversas sustancias medicinales. Como en esa época esas cosas no existían, el equipo encargado de esa misión determinó disfrazarlas de esa manera para que él pueda utilizarlas sin llamar demasiado la atención. Es muy curioso que aunque para la misión queda establecido que él se haga pasar por un comerciante griego en vinos y maderas, finalmente su condición real de médico, o rofe, como les llamaban en ese entonces, sale a relucir en cuanto empieza a relacionarse con la gente de esa época y a pesar del estricto código que le exige no intervenir o realizar cualquier acción que pueda alterar el curso de la historia. Jason no consigue ser indiferente y a lo largo de la historia suceden varios incidentes que en más de una ocasión lo llevan a cuestionarse su capacidad para ser imparcial. Ya que hablo en específico de Jason, el protagonista de esta historia, algo que también por cuestión de espacio nunca mencioné en las reseñas que van hasta ahorita en el blog, es que este personaje es muy interesante, porque aunque al principio de la historia, JJ Benítez lo muestra como un militar de aviación norteamericano retirado, durante sus andanzas con la gente de esa época, y más aún, después de encontrarse con Jesús de Nazaret, este autor nos devela a un personaje sumamente cálido, en el sentido de que al ser un investigador profesional, que por la naturaleza de la misión tiene que ser imparcial, él mismo se va descubriendo como un hombre sumamente sensible, que se conmueve con las cosas más simples, al que le indignan las injusticias y que además es sumamente caballeroso, algo que llama mucho la atención de algunas de las mujeres de esa época. Jason, soy tu fan.
Para los creyentes de los viajes en el tiempo, existe una historia que ha sido debatida como un hecho histórico o una simple leyenda sorprendente. El proyecto Caballo de Troya y la posibilidad de un salto temporal real, este hecho se encuentra narrado en un libro en formato de serie o saga de 10 novelas, escrito en el año 1984 por un polémico autor de origen español, quien además de escritor, periodista, es un afamado ufólogo. J.J. Benítez nos narra las peripecias y los momentos de angustia que tuvo que superar para poder obtener la información confidencial que un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había dejado en una forma un tanto difícil de encontrar, y solo sería posible después de descifrar unas claves. Una vez recuperada la información escrita en un diario, Benítez transcribe su contenido como una aventura que comienza cuando el piloto ingresa en un proyecto denominado Caballo de Troya, que consiste en una máquina para viajar en el tiempo. Se transportan al año 30 de nuestra era, en Jerusalén. Su misión sería obtener material que conste lo que realmente pasó durante los días en que Jesús y sus seguidores gozaron y sufrieron su llegada a Jerusalén y su persecución en Tierra Santa por los sacerdotes judíos de aquella época, para eliminar al que llamaban ellos el impostor por autoproclamarse hijo de Dios. Al compartir todas estas vivencias, el piloto nos narra cómo su escepticismo religioso dio un giro después de convivir y dialogar con Jesús de Nazaret, Washington. En el Cementerio Nacional de Arlington, frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y del rústico enlosado bajo del que reposan los restos del presidente John F. Kennedy, tratando de descifrar la clave que el mayor me había entregado, a 5 metros de las tumbas un soldado hacía guardia con fusil al hombro. En la tumba se alcanzaba a leer lo siguiente: aquí reposa gloriosamente un soldado de los Estados Unidos que solo Dios conoce. ¿Estará ahí la clave? El mayor hacía referencia de un soldado. El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington, México DF. Antes de continuar les diré cómo conocí al mayor. En abril de 1980, di una conferencia por televisión en la Ciudad de México. Había escrito un libro sobre los descubrimientos hechos por la NASA a la Sábana Santa de Turín, y en peculiar hice referencia a cómo había sido torturado Jesús de Nazaret. De regreso en mi hotel recibí una llamada. Pensé que se trataba de un curioso. Dejó claro que era extranjero y me abordó diciendo que al escucharme le impresionó mi interés por Cristo. Le preguntarle su nombre y me contestó que había sido piloto de las Fuerzas Aéreas norteamericanas y por tanto no podía revelarme su nombre o algún otro detalle por teléfono. Me hizo una invitación para que nos reuniéramos, insinuándome que podría ser de gran interés para mí. Se encontraba en el estado de Tabasco. El hecho de reunirme con un antiguo piloto de la USAF me interesó. No me quiso dar detalles del tema y me anticipó que quizás en nuestro primer encuentro tampoco lograría gran información. Me preguntó si podía desplazarme hasta Villahermosa el viernes 18, mientras mi sentido común me cuestionaba si valiese la pena realizar ese viaje. Mi instinto periodístico terminó por imponerse. La reunión sería en el Parque de la Venta junto al gran altar. Al colgar el teléfono me invadieron todo tipo de dudas. ¿En verdad sería ex piloto de la USAF? ¿Tendría que ver con algún caso ovni? ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo? Quizás no sea casual que el cuadro donde aparece Eliseo esté en Kosovo. Kosovo es un lugar donde recientemente se descubrió una pirámide. Bosnia-Herzegovina podría ocultar un secreto milenario. 4 pirámides de más de 12.000 años de antigüedad. De vez en cuando acaparan la atención de los medios de comunicación y siguen siendo todo un misterio. Eso sí, no falto de polémica. Podrían estar ubicadas en la pequeña localidad de Visoko bajo la apariencia de montañas con una densa vegetación. La misma que ha ayudado a que el complejo piramidal pase desapercibido a ojos de la comunidad científica. Así que tenemos cuadros de viajeros del tiempo y pirámides, sin duda tecnología de los ángeles caídos. Hasta 2005, cuando se convirtieron en noticia a raíz de una campaña mediática promovida por el empresario bosnio Semiros Manajic. El empresario y, según el propio bosnio, arqueólogo, aseguró entonces que bajo un grupo de colinas del valle de Visoko se escondía ese complejo piramidal y que, además, estaba interconectado mediante una red de túneles subterráneos. Las pirámides en cuestión miden 30 kilómetros y están situadas a unos 24 kilómetros al noreste de Sarajevo. Semiros Manajic, el Indiana Jones bosnio. Osmanajic se considera a sí mismo arqueólogo, un calificativo que se ha encargado de utilizar para dirigirse a sí mismo. No posee formación alguna como arqueólogo o científico, pero sí un doctorado en ciencias sociales. Osmanajic no solo asegura haber descubierto 4 pirámides, sino que se ha afanado por promover el turismo en la región con el foco puesto en sus 4 pirámides, que cuentan con su propia página web.
Osmanagic es el propietario de una empresa de construcción afincada en Texas, Estados Unidos, donde reside actualmente. Su tesis sostiene que tanto las pirámides mesoamericanas como las egipcias son obra de las mismas personas que construyeron las 4 pirámides de Bosnia-Herzegovina y que el complejo piramidal podría ser, según sus palabras, la madre de todas las pirámides. El arqueólogo inició en 2006 su plan para restaurar la cima de la Pirámide del Sol, asegura que es la más importante de las 4 y que mide 360 metros de altura. Más que la Pirámide de la Luna, la del Amor y la de la Tierra, nombres con los que decidió bautizarlas, la campaña de propaganda de Osmanagic había comenzado incluso antes de que lo hiciesen las excavaciones, y no sin éxito. El gobierno bosnio le proporcionó entonces los fondos necesarios para seguir con los trabajos de excavación en la región de Visoko. El empresario y arqueólogo aseguraba que, con el paso de los siglos, algunas de las pirámides habían perdido su forma y que la maleza no permitía apreciar su geometría, por lo que era necesario desenterrarlas. La decisión del gobierno bosnio levantó ampollas en la Asociación Europea de Arqueólogos, que se vio obligada, en 2006, a redactar un manifiesto en contra de la atrevida decisión del gobierno. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta 1889, el año que entramos en el caos del tiempo. 9 de junio de 1889 en la Provenza francesa, en un campo cerca de Saint-Rémy, se realiza el mayor experimento de viaje en el tiempo, realizado por el inventor Nikola Tesla, y algunos de los mejores científicos e inventores de la época, para reunir a todos esos científicos y inventores en este experimento y no levantar sospechas, se aprovechó de la Exposición Universal de París, 1889, que tuvo lugar en París, Francia del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889, Nikola Tesla estuvo allí aproximadamente un mes, asistió el 15 de mayo a la primera vez que se abrió al público la Torre Eiffel, abierta al público el 15 de mayo de 1889, y es más que posible que la Torre Eiffel formara parte del experimento de viaje en el tiempo a modo de antena, aunque había una cierta distancia entre Saint-Rémy y París. Aparte de científicos e inventores, también participaron en este experimento de portal dimensional muchos artistas, algunos como Van Gogh pintor, Robert William Chambers escritor famoso por escribir El Rey de Amarillo, un joven matemático de 18 años noruego llamado Carl Stormer, que un año después de este experimento en 1890, fotografió a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega, el hermano de Van Gogh Theo, el actor francés Paul Mounet, que fue el viajero del tiempo que entró en este portal de 1889, el pintor alemán Johannes Raphael Welle, que en el año 1900 por encargo de la élite pintó una fotografía que realizó el viajero del tiempo el actor francés Paul Mounet, de Jesús y sus apóstoles, la foto milagrosa de Cristo en los trigales y el fin de los días. En esta fotografía de Jesús y sus apóstoles salía otro viajero del tiempo de los Estados Unidos, el militar mayor Jason, que es el que aparece con un bastón por detrás de Jesús, y es que es posible que en estas historias de viajeros del tiempo, la forma en la que se realizó esta fotografía a Jesús y sus apóstoles fue con una cámara oculta en la ropa, inventada esta cámara de fotos por un joven noruego de 18 años llamado Carl Stormer, que un año después en 1890 dejó una prueba para la humanidad de que los viajes en el tiempo existen, realizando una fotografía un año después a una mujer viajera del tiempo. Más tarde y ya más mayor, Carl Stormer participó en el descubrimiento del satélite El Caballero Negro. El pintor alemán Johannes Raphael Welle fue el encargado en el 1900 de pasar la fotografía de Jesús a un cuadro. La élite se ha encargado de borrar casi todos los datos de este pintor, poco se puede recopilar de información sobre este pintor en internet, apenas la fecha de nacimiento y la de muerte, y algunos de sus cuadros. Está claro que la élite no quiere que sepamos mucho de este pintor alemán, y trabajaron para que tengamos la mínima información de él, aunque Johannes Raphael Welle nos dejó algunos mensajes ocultos en algunos de sus cuadros, como la niña que sujeta en su mano un muñeco del rey Salomón, o a dos mujeres una sentada encima de la otra, donde dibujan una sombra de una cara, en una clara referencia a la caverna de Platón. Platón describió, en su alegoría de la caverna, un espacio cavernoso en el que se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo la cabeza.
En cuanto al pintor Van Gogh, él fue el encargado de pintar el experimento de 1889, titularon su cuadro La noche estrellada. La historia dice que ese cuadro los pintó desde la ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida, a mediados de 1889, 13 meses antes de su muerte de 2 tiros. Dicen que se quitó la vida, pero está claro que lo borraron del mapa. 6 meses después también murió su hermano Theo. Dicen que murió de pena por la muerte de Van Gogh, pero la realidad ya la puedes imaginar, le borraron del mapa. Sin embargo, Van Gogh no reprodujo el paisaje que veía desde su ventana de manera exacta, sino que más bien lo tomó como inspiración. Además, obvió un detalle que sin duda hubiese arruinado el cuadro: los barrotes que se interponían entre su habitación en el asilo y el mundo exterior. Así lo explicó de nuevo a su hermano Theo en una de sus cartas, en 1889. A través de la ventana abarrotada, puedo ver un campo de trigo encima del cual, por la mañana, puedo ver el sol salir en todo su esplendor. Otra inexactitud del cuadro de Van Gogh reside en la inclusión de la provincia de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo en La noche estrellada. Los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegara a ver las ciudades de El Asilo, lógico si tenemos en cuenta que él estaba observando este experimento. La noche estrellada, 9 de junio de 1889, ¿se dio cuenta del detalle? Realmente, la estrella del amanecer de la que hablaba el artista en sus cartas a Theo era el planeta Venus. La composición muestra un cielo con 2 espirales nebulosas que se abrazan una a la otra, creando la sensación de movimiento y fluidez, algo que ocurre en todos los portales dimensionales en el cielo nocturno. Junto con las 11 estrellas con halo propio y exagerado, se encuentra en la esquina superior derecha una luna creciente de tonos amarillentos igualmente luminosa, dando la impresión de un sol en vez de una luna. Lo que parece un sol es el portal abierto en 1889. Entre las curiosidades que se le atribuyen al brillante inventor Nikola Tesla, siempre destaca su obsesión con los viajes en el tiempo. Fueron muchos los experimentos que probó en sí mismo para trasladarse a otra época. Existen informes basados en sus memorias que destacan la vez que logró ver pasado, presente y futuro. Con base en el descubrimiento, también ideado por Tesla, que sugiere que el espacio podría estar influenciado por los campos magnéticos, el inventor necesitó de un caballo de Troya para entrar al portal que le permitiría traspasar la barrera del tiempo. El concepto caballo de Troya en este contexto, se refiere a un vehículo que pase inadvertido por la barrera del espacio-tiempo. Para ello, se requiere que dicho transporte sea envuelto con material conductor que induzca señales de alta frecuencia mediante un sistema de generadores y bobinas. De manera presunta, Tesla afirmó en sus escritos haber usado un vehículo similar para transportarse a otro lugar en otra época. Nunca especificó el tipo de transporte. Según informes biográficos de Tesla, el inventor lo consiguió, y después de atravesar el umbral del que tanto hablaba, se desvaneció de su laboratorio y reapareció en una cafetería. Ahí narró a los testigos sus vivencias. Aunque él habla de un laboratorio como lugar de este experimento, tenemos que tener claro que el experimento fue en la Provenza francesa. Nikola Tesla no era tan estúpido de exponer el lugar exacto donde se realizó el experimento, ya que en este lugar hay un portal dimensional fijo que ya usaba el vidente Nostradamus, y posible que todavía se realicen viajes en el tiempo en este lugar. He visto pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Encontré una ventana al tiempo y espacio completamente diferente mientras estuve en el campo magnético artificial que elaboré. Hay mucho que nos inquieta, nos atrae y nos fascina de los experimentos de Nikola Tesla, el genio cuya vida y creaciones fueron tan singulares. Uno de sus grandes intentos fue el de viajar en el tiempo, pero ¿es posible que tuviera éxito? Sí, ocurrió en 1889 y se puede decir que el mundo está patas arriba desde ese año. Según algunos informes de la época, datados a finales del siglo XIX, Tesla fue capaz de ver pasado, presente y futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren estas afirmaciones? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que usaría una especie de caballo de Troya que le permitiera entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma inadvertida a través de la barrera espacio-temporal. Pero, ¿qué transporte podía existir que fuese útil en este viaje?
El transporte que necesitaría Tesla debe estar envuelto en material conductor, así, podría inducir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores, pero, algo así es posible. Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica, que sepamos, la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento, pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y el espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Sin embargo, pese a que estos documentos de Tesla inspiraron a los científicos y a los militares norteamericanos a probar suerte con el famoso experimento Filadelfia en 1943, se cree que parte de los escritos del inventor están censurados por el gobierno norteamericano, y no se tiene acceso a ellos, así que, en el improbable caso de lo que lo lograra, tan solo podremos especular. El encargado de realizar el salto en el tiempo 1889. El inmortal Paul Mounet. Paul Mounet, no confundirse con Claude Monet, era un actor francés de 19. Paul Mounet, nacido Jean-Paul Soulier en octubre 5 de 1847 en Bergerac, Dordogne, y falleció en febrero 10 de 1922 en París, Francia. El hermano menor del dramaturgo cómico Mounet Sully, Paul Mounet inicialmente estudió medicina antes de iniciar el teatro Odeón en 1880, en 1889, se unió a la Comédie Française, se convirtió en asociado en 1891, permaneció allí hasta 1922, y actuó en el papel de Baltasar en la obra L'Arlésienne o Severo Torelli. Profesor del curso de arte dramático de Musset, en París, tuvo como alumnos Pierre Fresnay, actrices Valentine Tessier, Hélène Dieudonné, Françoise Rosay, y la actriz rumana Marioara Ventura. Su éxito en el cine comenzó realmente en 1909 en el papel de Macbeth, versión de un cuarto de hora película dirigida por André Calmetes y distribuida por el Arte Cinematográfico. El lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, de este personaje es el desconocimiento general de su muerte y la desaparición de su cadáver. Quizás quedó atrapado en otro tiempo, vete tú a saber dónde está el bueno de Paul Mounet. Actualmente se rumorea que Keanu Reeves podría ser el mismo Jeanne Mounet por su idéntico físico tanto como su afición por la interpretación. Otra prueba de ello es que, según algunos, Keanu Reeves no envejece, y es que una de las cosas que ocurren en estos viajes en el tiempo es que las células rejuvenecen. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo, al parecer no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan, y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto que realizó Paul Mounet con la cámara de fotos de Carles Tormer. Las diferencias entonces entre la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle y la foto que venimos analizando son insalvables, incluso suponiendo los recursos y artimañas del Photoshop. Digamos que tienen un ADN diferente, si bien la escena curiosamente es la misma. Esto nos introduce en un espacio de misterio similar al del sudario de Turín o la tilma de Juan Diego, o, más actualmente, a la igualmente pendiente de explicación imagen del rostro de Cristo, según el sudario de Turín, que apareció en los crop circle de los campos de cereales de Inglaterra. No hay un análisis pedestre que explique a cabalidad todas estas cosas ni el misterio que comentamos. Como apareció la foto de una escena de hace más de 2000 años, que es idéntica a la de un cuadro pintado en el año 1900, y no pretendemos aquí resolver este doble misterio que pertenece al ámbito de la fe. Pero, ya que se hizo pública una escena inesperada del ministerio carnal del Hijo de Dios, podemos ahondar en el significado de la misma, es decir, intentar desentrañar qué nos dice hoy esta escena y por qué es relevante para nuestros días. Véase que un falsificador, en todo caso, hubiera puesto a Jesús conversando con el apóstol Pedro, ya que José de Arimatea apenas aparece en los evangelios luego de la muerte de Jesús. Es decir, esta escena es una distorsión de la imagen que generalmente nos hacemos de Jesús Yeshua caminando acompañado de sus discípulos por los paisajes de la Tierra Santa, ya que introduce un personaje ajeno a ellos en forma protagónica, y el análisis de lo que la tradición cuenta sobre José de Arimatea puede darnos pistas sorprendentes que expliquen de algún modo su aparición en esta foto, y aporte elementos de mucho interés sobre la expansión del Evangelio en los primeros siglos, mucho más allá de las fronteras de las tierras bíblicas.
Esta foto entonces nos trae un signo que debemos captar. Nos revela o nos hace recordar el protagonismo de José de Arimatea en la vida de Jesús Yeshua, su contribución a la extensión territorial del Evangelio en momentos en que la dimensión vertical representada por el apóstol Juan ya casi ha rescatado a la plenitud de los gentiles y está a punto de consumarse. En Romanos 11, 25 y siguientes se nos dice que cuando la plenitud de los gentiles, esto es, la casa de Israel o tiendas de Jacob gentilizada, haya entrado completa en el pacto, el nuevo pacto, entonces todo Israel, esto es, judíos y gentiles que fueron levantados para exaltar su nombre, serán salvos, que quiere decir, estarán prontos para retornar a una Sión gloriosa luego de las bodas celestiales del Cordero, será la plena manifestación del Israel de Dios Jezreel, el reino de los cielos, luego de que todo lo que pueda ser movido haya desaparecido para que permanezca lo inmutable. Heb 2, 26, 28. Hay una foto supuestamente milagrosa de Jesús y los apóstoles, supuestamente José de Arimatea, detrás Jesús y más atrás el joven Juan, y otros seguidores. Una foto en negro y blanco que, supuestamente la famosa mística y vidente María Esperanza de Venezuela, actualmente en proceso de beatificación, guardó en su dormitorio. La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén, porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer una foto a imágenes de una pintura sino a personas reales. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. Detrás de esta imagen se esconden innumerables leyendas. Una es de que fue tomada por el cronovisor, otra es que supuestamente es una fotografía obtenida por un turista en el río Jordán, que deseo fervientemente en ese momento que se manifestará una imagen de la vida de Jesús. Esta versión tiene diferentes presentaciones, ya que el turista puede ser un español, una chilena, o una argentina, es por eso que algunos creyentes la consideran una foto milagrosa. En este video de Supercrack Estrella ya hemos contado la más que posible historia real de dónde salió la fotografía. 1889 lo cambió todo en nuestras vidas, pues estamos en un caos cuántico donde pasado, presente y futuro están cambiando de forma constante, y donde nuestra realidad cambia de un día para otro sin que nos demos cuenta, algo al estilo de la película Dark City. La conservó María Esperanza. Esto significa algo para nosotros porque María Esperanza la conservó, y ella no solo tenía una intuición notable, sino que también supuestamente vio a la Santísima Virgen, a santos, y de vez en cuando al Señor mismo, lo que significa que la foto debe haberse parecido a lo que ella misma vio. La foto es blanco y negro. La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén. Con esta información llegamos a la conclusión de que con toda probabilidad la pintura no parece milagrosa, pero quizás sí en relación a la fotografía que anda circulando, porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer figuras de un cuadro sino personas reales.
Sin embargo, hay quienes dicen que esta apariencia se logra haciendo sucesivas fotocopias, por lo tanto es para discernir, opinan los expertos. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando, es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Huele. La imagen de la izquierda es diferente a la otra. Sin embargo, incluso cuando la imagen de la colección de Anvil House es ajustada por saturación de color, brillo y contraste, existen diferencias significativas en las imágenes a la de la foto milagrosa, en la túnica bañada en la luz del sol, al igual que la parte superior de la cabeza y la cara, el artista muestra la imagen completa del pelo, ojos, nariz y boca, mientras el artista tiene una expresión de luz solar en la parte superior de la cabeza. Ningún artista pinta a un ser humano de la forma en que aparecería en una fotografía tomada de la persona al aire libre con la luz del sol lavando su imagen de la manera que lo haría en una fotografía. En conclusión, la fotografía milagrosa no es una fotografía de la obra original del óleo de Huele, o una fotografía de la imagen de Anvil House presentada en la portada por la Fundación Instituto Bíblico para el CD de Música. Si la foto milagrosa es el de nuestro Señor en los campos de trigo no sabemos, no se trata de una fotografía de pinturas al óleo o cualquier tipo de pintura, es una fotografía real de seres humanos vivos. Quizá Johannes Raphael Huele vio esta fotografía de ella e hizo su pintura, pero esto es dudoso ya que la mayoría de los cuentos establecen que fotografía milagrosa fue tomada ya sea en el 1950 o al final de 1970. No sabemos cómo esta fotografía pudo llegar a María Esperanza, tampoco las razones, pero solo pudo ser tomada en el viaje en el tiempo de 1889. Sobre el papel que pido tener la Torre Eiffel en este experimento de 1889 aún es un misterio. Hay diversos misterios acerca de la Torre Eiffel. El primero y más evidente es por qué llegó a construirse una estructura en apariencia tan inútil con motivo de la Exposición Universal, pero además los medios mediante los cuales el ingeniero Eiffel se hizo con tan costoso encargo tampoco está del todo claros, y lo mismo puede decirse del por qué no se destruyó al acabar la exposición o acerca de las funciones que desempeñó durante la Gran Guerra, mediante tres personajes principales, un periodista, una bailarina de cancán y un obrero especializado. Pascal Lainé consigue recrear con extraordinaria fuerza y amplitud la construcción de la torre desde muy diversas perspectivas. Desde los acuerdos políticos que se ocultaban tras la concesión de la obra Eiffel hasta las insólitas condiciones de trabajo de los obreros que participaron en tan magna obra. Un tapiz colorista de la sociedad parisina del cambio de siglo. Mensajes satánicos ocultos, símbolo de paz. Torre Eiffel. Cuando nos fijamos en la Torre Eiffel desde el lado se ve como una A, que también se ve como un phallus, pene, con el semen eyaculado dejando el extremo. El fondo del mismo también representa el arco de Baal, arco de Satanás, que es el arco que paganos tenían que caminar a través con el fin de ir y sacrificar sus pequeños bebés y niños a Satanás, quemándolos vivos. Y si nos fijamos en la torre desde un ángulo, veríamos invertida W, que significa omega. Por lo tanto el alfa y el omega están presentes, lo que significa principio y el fin. Pero cuando nos fijamos en la Torre Eiffel de la diagonal de sus 4 escaleras de base, se ve como un símbolo de paz. El símbolo de paz es un símbolo satánico que representa la anticristo, la muerte, y la destrucción, y se remonta a la antigüedad, que representa las 3 garras de la lagartija draconian también. Aquí hay más información sobre los orígenes satánicos del símbolo de paz. No he investigado esto, así que por favor utilice su discernimiento. Pero me han confirmado que el símbolo de paz es un símbolo de la muerte y la destrucción utilizado por lo oculto desde antiguo. El fin de los días de la gracia y la pronta manifestación de un reino que abarca a todas las naciones es lo que viene a anunciar veladamente, como un signo, esta extraña foto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta, esta Rusia en guerra contra viajeros del tiempo de los Estados Unidos. Vamos por partes. ¿Qué está ocurriendo en Arjángelsk, Rusia? Recientemente un accidente en una fábrica experimental de Arjángelsk hizo saltar las alarmas, al detectarse radiactividad en la zona. Moscú asegura que los niveles de radiación no han aumentado en la zona, pero localidades próximas han registrado un repunte temporal de la contaminación radiactiva. En esta fábrica es instalación rusa de pruebas de misiles.
en la cercana localidad de Severodvinsk, de unos 185.000 habitantes, Ksenia Yudina, portavoz del ayuntamiento, precisaba que sí se había registrado un pequeño aumento de la radiación tras el estallido del propulsor. Este es el tercer incidente relacionado con el Ministerio de Defensa ocurrido últimamente, por lo menos que sepamos, pero en este video vamos a demostrar que desde hace algunos años están ocurriendo cosas muy extrañas en Arjángelsk. El más grave ocurrió el 2 de julio pasado, cuando en el mar de Barents se produjo un incendio en un submarino ruso de inmersión profunda que dejó 14 muertos. El Kremlin declaró secreta la investigación de este accidente, que ocurrió en aguas de la bahía de Kola. La zona de Kola en Siberia es aquella zona de Siberia donde los rusos realizaron el agujero más profundo de la historia, y se dice que se encontró el mismo infierno. El pasado día 5 se produjo un incendio en las instalaciones de un almacén militar del distrito de Achinsk, en Siberia, que provocó la detonación de las municiones que allí se guardaban. Las explosiones, que dejaron un muerto y 13 heridos, duraron 2 días y hubo que declarar el estado de emergencia y evacuar a la población de algunas localidades cercanas. Ya he realizado vídeos hablando de todo esto. Parece como si hubiera algún tipo de guerra, bien sea con extraterrestres, o con el ejército de la OTAN. Está claro que algo está ocurriendo, pero como dije antes, esta guerra aquí lleva años y se está ocultando. Vamos con algunos hechos que están ocurriendo aquí en Arjángelsk. Rusia ha decretado el cierre a la navegación durante un mes de la bahía Dvina, en la zona del Mar Blanco próxima a las instalaciones militares. Justo en este lugar, en la bahía Dvina, encontraron un impresionante hallazgo. Capturan un pez mutante con cabeza de reptil y escamas fosilizadas. El río Dvina donde encontraron este pez, se nutre de las aguas de la bahía Dvina, que es donde hubo el accidente de esta fábrica que hace armamento experimental. Recordemos que después del accidente se detectó contaminación radiactiva. Tenemos una zona donde últimamente ocurren muchos accidentes, con contaminación radiactiva y con mutuaciones de peces. Pescadores rusos capturaron un pez mutante al que no pudieron identificar, en el río Dvina, cerca de la localidad de Beresniko-Sinovo. Sucedió en la provincia de Arjángelsk, al noroeste de Rusia, en donde un grupo de pescadores locales atrapó un pez inclasificable, con cabeza de reptil, escamas fosilizadas, púas y boca semejante a una ventosa. Según explicaron expertos en la materia, es probable que se trate de una corridora de la familia Callistiidae, aunque, en tal caso, resultaría sumamente llamativa su irrupción en aguas del noroeste ruso, cuando su hábitat natural se sitúa en la Amazonía. El hallazgo no deja de sorprender, sobre todo si se considera que, durante el año pasado, pescadores de la misma región atraparon un pez con dientes similares a los de la dentadura humana. Por entonces, al igual que en esta ocasión, los expertos determinaron que se trató de un pez sudamericano, similar a una piraña, denominado Mileus pacou. El río Dvina septentrional, también llamado Dvina del Norte, es un río del norte de la Rusia europea que fluye en dirección noroeste hasta desembocar en la bahía Dvina, Mar Blanco. Parece que Rusia podría tener una guerra, y que esta zona del río Dvina, y la bahía Dvina sería donde se está dando esta batalla. El veterano cosmonauta soviético, Georgi Mikhail Grechko, que participó en varias misiones espaciales a bordo de cápsulas soviéticas Soyuz y Salyut, declaró: "Si tuviera libertad para contar lo que vi en el espacio, el mundo quedaría estupefacto". Los habitantes del vasto territorio de la ex Unión Soviética y hoy Rusia, han sido y aún son testigos presenciales e irrefutables de estupefactos encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes desde el siglo XVII hasta el siglo actual. La mayoría de dichos encuentros está registrada en los archivos secretos de los servicios de inteligencia estatales, Okrana, Checa, NKVD, KGB, FSB. Durante sus respectivos gobiernos soviéticos y rusos en sus momentos correspondientes. Después de 1991, algunos ufólogos rusos han podido hurgar en tales archivos, y han desentrañado y revelado asombrosos datos informativos sobre los ovnis en Rusia, algunos de los cuales aquí les presento. Según la investigadora francesa Michaëlle Bourdeaux, en su trabajo titulado Religión y religiones en Rusia hoy, afirma que, en la época del gobierno, 1964-1902, de Leonid Brezhnev, 1907-1982, el 99% de los rusos creía en la existencia de los ovnis. Recordemos que no muy lejos de este río el Dvina, está el pozo de Kola, ese agujero que abrieron los rusos y que luego tuvieron que dejar las excavaciones porque decían escuchaban gritos que provenían del mismo infierno. Breve cronología confirmada de ovnis en la URSS Rusia. Año. Caso específico, 1663.
Avistamiento del sobrevuelo de un ovni por pescadores lacustres rusos encima del lago ruso de la localidad de Robosero, 1889. Testigos observan una batalla aérea de ovnis sobre Rusia. 1908. Según el físico soviético Dr. Alexander Kazantsev, explotó en la atmósfera posiblemente una nave madre que cambió de ruta aérea, sobrevolando la localidad de Tunguska, en la taiga siberiana. En el 2017 captan meteorito en Rusia. En la región noroccidental rusa de Arjángelsk un conductor captó casualmente este domingo la entrada de un meteorito en la atmósfera con su cámara de registro instalada en su coche mientras conducía en plena noche, recoge la agencia rusa TASS. Según se aprecia en las imágenes, el bólido surca el cielo brevemente, mientras arde a su paso por las capas de la atmósfera terrestre, hasta desintegrarse y desaparecer. Ni testigos de la caída del meteorito ni las autoridades locales han logrado encontrar restos del mismo, por lo que se cree que no llegó a impactar contra el suelo. Las autoridades de Arjángelsk han confirmado que, efectivamente, este fin de semana se registró la caída de un asteroide, aunque no se han registrado víctimas ni daños materiales en las infraestructuras locales. Recordemos Arjángelsk, donde se grabó este bólido surca el cielo, está en el mismo lugar donde se encontró el pez mutante, y el mismo lugar donde hubo este accidente en una fábrica donde hubo niveles de radiación. Nunca salimos de esta zona. Esto hace pensar lo de la fábrica experimental de Arjángelsk, ¿fue un accidente? ¿O un ataque? ¿Y se fue un ataque de quién? La caída de un asteroide en Arjángelsk nunca fue encontrado, pudo caer en Río Dvina, o en la bahía Dvina. ¿Podría este asteroide crear esa mutación en los peces? O quizás no era un asteroide, sino una especie de arma biológica. 1941. Junio, Bielorrusia. Cerca de las aldeas de Gosevo y de Dubrovki, restos salvados por las tropas de NKVD y transportados a Omsk. Movido más adelante a Sitkuren en 1945. 1950, polígono militar espacial de Kasputin Yar, con un tamaño similar, 2.586 kilómetros, al de Gran Ducado de Luxemburgo, en Europa, está situada en la región de Astrakán, a 100 kilómetros, de Volgogrado, la ciudad más próxima. Funciona como una base militar aérea polígono secreto de lanzamiento de misiles, donde se realizan pruebas con unidades militares especializadas en la recogida de objetos espaciales. La actividad de la base comenzó en 1946, cuando llegaron decenas de científicos nazis. Este polígono espacial es el tercero en importancia, después de los de Baikonur y Plasevsk. En este lugar hubo hace años un duelo aéreo entre un ovni tipo cigarro y un MiG-19 cayendo abatidos mutuamente en terrenos de Kasputin Yar. Recordemos, estos ovnis tipo cigarro son máquinas del tiempo, como ya conté en el video del grupo Parchís, y la viajera del tiempo. Tengamos en cuenta que los nazis también estuvieron en esta zona durante la Segunda Guerra Mundial y ellos realizaron su máquina del tiempo llamada campana nazi, por lo que surge otra pregunta: ¿y si la guerra que se libra en Rusia en esta zona ya mencionada, no fuera contra extraterrestres, sino contra viajeros del tiempo de los Estados Unidos? Intentando cambiar el curso de la historia. Recordemos que el tío de Donald Trump, dicen, tenía una máquina del tiempo, de Nikola Tesla, que pudo heredar en actual presidente de los Estados Unidos Trump. El tío de Donald Trump, John Trump, era un profesor científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una de las instituciones más prestigiosas del planeta. Él fue el encargado de examinar los papeles de Tesla, tras la muerte de Nikola Tesla. Y él fue el que concluyó que no había nada de relevante en los papeles de Tesla, y que su trabajo era eminentemente filosófico y especulativo. Aquí es donde empieza la conspiración y termina lo que sabemos a ciencia cierta. Algunos dicen que John Trump en realidad dijo que no había nada útil en los papeles de Tesla, pero allí se encontraría información para construir la máquina del tiempo, la cual legó a su sobrino, Donald J. Trump, el cual habría viajado al futuro y habría visionado una catástrofe nuclear causada por el islamismo militante. Su única posibilidad de evitarla era ser presidente en el momento adecuado, para evitar desde este puesto que la misma ocurra. Si te preguntara en este momento a dónde irías si pudieras viajar en el tiempo, seguro contestarías que te gustaría visitar algún momento importante en la historia tanto de la humanidad como probablemente de tu familia. Pero si en realidad pudieras hacer este viaje, tal vez aprovecharías para beneficiarte trayendo información del futuro o llevándola al pasado para que alguien pueda cambiar tu destino. De esta manera podrías convertirte en un personaje importante y millonaria. La historia que te mostraré está escrita en un libro llamado El maravilloso viaje de Barón Trump, en donde se narra la historia de un niño alemán llamado Barón Trump,
Trump, el cual descubre un portal secreto y viaja en el tiempo. Este niño vive muchas aventuras con personajes y civilizaciones de todo tipo. En la historia este pequeño tiene un mentor llamado Don, el cual le ayuda a realizar los viajes en el tiempo. Este libro fue publicado en el año 1893, y varias personas han relacionado esta historia con la del presidente Donald Trump, y es que vamos viendo algunos de los motivos por los cuales las personas han relacionado tanto este libro con la historia de Donald Trump, así como las increíbles coincidencias. En primer lugar, el hijo de Donald lleva el mismo nombre del protagonista, Barón Trump, el cual también tiene orígenes alemanes. Otra de las coincidencias más notables es que el mentor es llamado Don como un diminutivo de Donald. A partir de este momento es donde comienza lo más inquietante. Para el año 1900 el autor de aquel libro sacó otro libro titulado The Last President, traducido como El último presidente. Dicho libro habla sobre un hombre millonario que vive en la Quinta Avenida en la ciudad de New York, el cual aspira a ser presidente pero nadie cree que lo logre. ¿Sabes quién vive en la Quinta Avenida de Nueva York? Así es, Donald Trump. De hecho justo ahí es donde se encuentra la famosa Torre Trump. En el libro la historia relata que el hombre gana la presidencia y deja a todo el mundo sorprendido, así que comienzan a manifestarse tras su victoria. Este hombre comienza a gobernar y hacer firmas políticas. Aquí tenemos otra gran coincidencia. Dentro de su gabinete el presidente elige a un hombre llamado Pence como secretario de Agricultura, y en la realidad Donald Trump tiene a Michael Pence como vicepresidente. Por cierto, y a modo de curiosidad, este vicepresidente tiene una foto en un restaurante con su familia, donde hay un espejo detrás de ellos y la hija no se refleja en el espejo, todo muy extraño. Pero continuamos con la historia. Estas coincidencias hacen pensar que el autor de los libros describe la historia a la perfección de Donald Trump, como si Donald Trump enviase a su hijo a viajar por el tiempo, y en el segundo relata tal cual la historia de lo que ha vivido en los últimos años del presidente, así que esto hace pensar que los Trump pueden viajar en el tiempo. Nikola Tesla, el inventor e ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, se dice que él logró inventar una máquina del tiempo, pero que tras su muerte el gobierno de los Estados Unidos decomisó esta máquina, y con la ayuda de un ingeniero llamado John George Trump y que lograron hacerla funcionar. Este hombre de apellido Trump era justamente el bisabuelo de Donald Trump. La teoría es que el actual presidente de los Estados Unidos logró obtener esta máquina y pudo viajar en el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Donald Trump se hizo millonario? Este hombre se endeudó comprando propiedades en New York antes de que la ciudad fuera importante, y así logró volverse millonario, como si se hubiera anticipado a lo que sucedería. 1960, el Centro Ruso de Investigación Ufológica, RURK, posee una amplia casuística de los llamados OVNIs, objetos submarinos no identificados. La mayor parte de estos casos proceden de los archivos secretos de la Armada Soviética, elaborados minuciosamente por investigadores militares soviéticos. Estos archivos han sido sumamente difíciles de conseguir, incluso en el caos en el que se sumió el país tras la caída del régimen comunista. Sin embargo, la información que contienen es lo suficientemente valiosa como para merecer la pena el esfuerzo. Una valiosa fuente de información están resultando las conferencias pronunciadas por antiguos oficiales que sirvieron en los submarinos nucleares durante la Guerra Fría. Se trata de una manera de obtener un sobresueldo sobre las exiguas pensiones que reciben. A veces, estos actos son escenario del relato de interesantes anécdotas sobre hechos inexplicables ocurridos durante el servicio. Un ejemplo de estos son los extraños ecos captados a grandes profundidades por los técnicos de sonar, expertos en hidroacústica altamente entrenados. Era como si otros submarinos, que nada tenían que ver con los estadounidenses, se dedicaran a perseguir a los sumergibles soviéticos. Las variaciones de velocidad eran absolutamente imposibles para cualquier nave conocida, y su velocidad excedía con mucho la del submarino más rápido que hubiera las flotas rusa o americana. El capitán de corbeta soviético Oleg Sokolov informó confidencialmente a los estudiantes de que a finales de los años 1960 él mismo vio a través del periscopio cómo emergía a la superficie uno de estos peculiares aparatos que tanto intrigaban a los mandos soviéticos. Sin embargo, fue incapaz de identificarlo, ya que las condiciones de visibilidad no eran buenas. No obstante, fueron lo suficientemente buenas para que el capitán pudiera presenciar atónito cómo aquel aparato remontaba el vuelo. Otro testigo de excepción es el profesor Korsakov de la Universidad de Odessa. Korsakov mantenía un estrecho contacto con un alto mando de la base naval de Sebastopol, uno de los bastiones más importantes de la Marina soviética.
Este fue el testigo de excepción de un impresionante avistamiento durante la década de los años 1950, el objeto emergió súbitamente a la popa de un crucero soviético, este suceso ocurrió durante una singladura por el Mar Negro y fue llevado con suma discreción por el almirantazgo soviético. Al parecer, el profesor Korsakov posee una fotografía del incidente, tomada por un miembro de la tripulación del crucero pero además aquí en Arjángelsk, el lugar del mutante y el accidente en la fábrica, allá al norte de Rusia el diamante más grande jamás descubierto en Europa, ¿estarán los viajeros del tiempo o los extraterrestres, o la OTAN vete tú a saber interesados en estos diamantes? También aquí Rusia botó su submarino de propulsión nuclear K-329 Belgorod en los astilleros en la norteña ciudad de Severodvinsk, Arjángelsk, este 23 de abril, un evento que Moscú considera tan importante que contó con la telepresencia del presidente ruso, Vladimir Putin, informa la agencia TASS. Su submarino más secreto, el primer sumergible que portará el dron subacuático Poseidón, a quien querrán cazar. El sumergible de propulsión nuclear Belgorod posee capacidades apocalípticas, porque podría portar el megatorpedo Poseidón. Con estas cosas experimentan en la fábrica accidentada. Este será el primer sumergible que portará el vehículo nuclear robótico Poseidón y ambos podrían cambiar de manera radical las capacidades de disuasión nuclear de la Armada rusa, que tendrá más opciones para garantizar la seguridad de Rusia, según estima su jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Andrei Volosinsky. Rusia empezó a construir esta enorme nave según el proyecto Andrei como un submarino de ataque dotado con 24 misiles de crucero pesados Granit, capaces de hundir grandes buques de superficie portaaviones, principalmente, pero en 2012 modificó el proyecto y aumentó su eslora en 30 metros. Ese año, el anuncio oficial de Moscú fue que el objetivo del nuevo sumergible sería la exploración y rescate en aguas profundas y solo después trascendió que ese espacio extra albergaría algo más que material para trabajar a grandes profundidades, y dispositivos robóticos con capacidad de instalar equipos bajo el agua. La pregunta es ¿qué buscan en esas profundidades? OVNIS tuvo máquinas del tiempo. Maneja Estados Unidos desde el futuro estas máquinas del tiempo. Aunque no se ha anunciado, la misión del Belgorod y el Khabarovsk otro submarino de propulsión nuclear en construcción será portar el gigante Status 6, más tarde rebautizado como Poseidón, un enorme torpedo nuclear concebido para destruir puertos y ciudades costeras que puede recorrer hasta 10.000 kilómetros a velocidades entre 60 y 70 nudos, de 110 a 130 kilómetros por hora. Torpedo del Apocalipsis. Este es el sobrenombre que expertos de Estados Unidos utilizan para referirse al Poseidón tras ver un video del Ministerio de Defensa de Rusia que muestra ensayos de este dron submarino, según reflejó la revista estadounidense Popular Mechanics el pasado febrero. La combinación de capacidad de inmersión profunda y alta velocidad hará que el Poseidón sea difícil de interceptar, subraya el autor del texto, Kyle Misokami. El Poseidón, cuya existencia desveló el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo de 2018, está concebido para portar una carga nuclear de hasta 100 megatones y operar a una profundidad de unos 1000 metros. Con ese proyecto, cuya finalización se prevé para antes 2027, el objetivo de Moscú es contrarrestar la expansión del escudo antimisiles de Estados Unidos, en torno a las fronteras de Rusia. Salekard Siberia Rusia no está muy lejos de todo esto que hablo del pez mutante, accidentes en fábrica, radiación y qué es lo que ocurre aquí en Salekard. En el 216 el calentamiento global, principalmente las altas temperaturas y el deshielo han provocado la reaparición de una bacteria, Bacillus anthracis, que permanecía congelada. Se trata de un brote de carbunco, enfermedad más comúnmente conocida como anthrax y de las más graves de la historia. El anthrax, una enfermedad casi en el olvido, ha vuelto y no ha tardado en llevarse por delante a sus primeras víctimas. Y es que, a pesar de que su último diagnóstico data alrededor de 1941, la renombrada como plaga de Siberia, ya ha acabado con la vida de un niño de tan solo 12 años, que ha fallecido en Salekard, capital de la región autónoma rusa de Yamalia. De un total de 31 adultos y 41 niños que fueron asistidos en el hospital, y que presentaban síntomas relativos a esta afección, 8 han sido diagnosticados, 5 de ellos son personas adultas y los 3 restantes son menores. Pero, ¿qué es el anthrax y cómo se transmite? Es una enfermedad producida por una bacteria que libera toxinas y produce desde temblores y picazón, hasta hemorragias internas, entre otras manifestaciones. El período de incubación oscila entre 1 y 20 días, aunque se hace evidente a partir de los 3-7 días.
El anthrax afecta habitualmente a los animales, pero los humanos también pueden contraer esta infección. Podemos hacerlo a través de la piel si entramos en contacto con animales infectados. Por vía respiratoria, si las esporas del carbunco entran en nuestros pulmones, y mediante vía digestiva, si ingerimos carne contaminada por esta mortífera bacteria. La pregunta es si esto tendrá que ver en todo lo antes expuesto. Os dejo un mapa de la zona infectada. ¿Están estos viajeros del tiempo contaminando la zona? Pero la realidad es que nadie sabe lo que está ocurriendo realmente en Siberia. Como consecuencia del actual brote de anthrax, las autoridades han obligado a la evacuación involuntaria de miles de personas en la zona para detener la propagación de las bacterias mortales. Según los informes que tenemos hasta el momento, este brote no puede ser transmitido de humano a humano, pero el gobierno está moviendo a los habitantes de la zona con el fin de proporcionarles vacunaciones preventivas de anthrax en un intento de conseguir controlar el brote. Todo esto sumado al apodo que se ha dado a esta nueva infección, brote zombie, hace que muchas personas se pregunten si estamos ante un verdadero apocalipsis zombie. Y aunque pueda parecer increíble, en mayo de 2011 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, advirtió públicamente a la población sobre la posibilidad de un apocalipsis zombie. Esta advertencia era un conjunto de consejos de preparación que consistía en tener suministro de medicamentos de emergencia, alimentos, agua y otras herramientas. Recientemente, microbiólogos opinaron sobre qué pasaría si un virus zombie ocurriera en el mundo real. Los científicos sorprendieron con su respuesta: la rabia. La rabia tiene que incubar dentro de un cuerpo antes de mostrar signos de infección, que incluye ansiedad, confusión, alucinaciones, parálisis, agitación, hipersalivación, dificultad para tragar e hidrofobia, miedo al agua. El período de incubación puede durar de 10 días a un año, lo que significa que un brote de virus zombie sería un poco más lento y menos viral que los representados en las películas, pero el verdadero problema sería las mutaciones con otros virus o bacterias, como el anthrax. Algunos científicos creen que si por alguna razón que desconocemos la rabia llega a fusionarse con otros virus o bacterias, los resultados serían impredecibles, y no habría que descartar la posibilidad de un apocalipsis zombie. Este nuevo brote de anthrax podría ser el primer paso para un verdadero apocalipsis zombie. ¿Están los viajeros del tiempo detrás de todo esto? Quizás sea la lucha de dos viajeros del tiempo enfrentados. Imágenes demuestran que Vladimir Putin es realmente un viajero en el tiempo. Para terminar el video recomiendo leer, aunque sea ficción pero está relacionado con todo lo que expongo en este video, a María del Carmen Olivero. Nació en Alcañiz, Teruel, aunque desde muy pequeña las circunstancias le obligaron a vivir en toda España, extremeña por parte de padre, granaína por parte de madre y andaluza por derecho. Desde que con 12 años cruzara Despeñaperros, siempre ha sido una gran amante de la lectura y los idiomas. Esto la llevó a licenciarse en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Su carrera ha hecho que viaje y trabaje para seguir formándose en Irlanda, Inglaterra, lo que la llevó a conocer otros mundos y a gente de diferentes culturas, que le han abierto los ojos y la mente en muchos aspectos. Friki orgullosa y reconocida de todo lo psicodélico de la maravillosa década de los 80, ha homenajeado de forma literaria a dos clásicos atemporales de la televisión en sus libros Lagarto, cuando los visitantes invadieron la Tierra, y Los Munsters. Historia de nuestra familia monstruosa favorita. El libro El viajero del tiempo y el profesor. The Book. Dijo E. Corso. La historia del presidente ruso quiere los secretos de Lucky y el profesor, los árabes también los quieren. Vladimir Putin está decidido a conseguir el secreto que eliminará para siempre la necesidad de combustible para cualquier tipo de transporte, para siempre, jamás. Putin ha asignado esta tarea a su jefe de seguridad, Oleg Karpov. Depende de Lucky proteger al brillante y loco científico y su sistema de propulsión magnética, pero puede con legiones de agentes rusos. Desde la base de la KGB en Moscú a la ciudad fantasma de Riolite, Lucky usa su habilidad de viajar en el tiempo y consigue huir de los asesinos, además de aumentar su riqueza al mismo tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta historia de esta fotografía. Esta fotografía está realizada por el viajero del tiempo, el actor Frances Paul Mounet, en 1889. La foto está hecha con la cámara espía del matemático noruego Carl Stormer. Con esta misma cámara se realizó la foto de la viajera del tiempo Sigrun en 1890.
Historia de esta fotografía. Aquí tenemos 3 imágenes de la viajera del tiempo, que habla en Oslo, Noruega 1890 por un teléfono móvil. Su nombre en clave durante la Segunda Guerra Mundial era de Sigrun. Fue asesinada en 1970 en Noruega por los hombres de negro. Pasó a la historia como la mujer de Isdal. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Los viajeros del tiempo podrían estar usando el satélite El Caballero Negro. En los años 50 el matemático noruego Carl Stormer descodificó un mensaje de este satélite. Carl Stormer en el año 1890 sacó una fotografía a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega. La cámara de fotos espía es la misma que se usó en el experimento de Nikola Tesla en 1889. Ya en diciembre de 1927 Carl Stormer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Sejong, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, lo detectaron tras investigar las extrañas ondas de radio que mandaba en frecuencia corta. Este Carl Stormer es el mismo que en 1890 fotografió a la viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil, la mujer conocida en el año 1970 como mujer de Isdal. ¿Queréis un satélite para que los viajeros del tiempo puedan hablar? Pues aquí lo tenéis, el Caballero Negro. Carl Stormer tenía muchos secretos. Pensar un poco qué posibilidades hay de que la misma persona que realiza una foto a una viajera del tiempo, descubra un satélite extraterrestre. Yo diría que cero. El Caballero Negro, Black Knight Satellite en inglés, es el nombre otorgado a distintos fenómenos ufológicos dados a conocer durante el siglo XX, como señales de radio anómalas y diversos objetos que orbitaban la Tierra, sin identificar correctamente en los primeros momentos. El objeto denominado Caballero Negro más reciente, 1998, fue un objeto espacial ampliamente discutido que orbitaba la Tierra, y que causó un intenso debate entre la comunidad científica, los ufólogos y los usuarios de Internet. Desde la perspectiva ufológica, ha sido considerado por los seguidores de la teoría de conspiración como un objeto de origen extraterrestre y de una antigüedad de 13.000 años, orbitando la Tierra con una trayectoria casi polar. Desde finales del siglo XIX, existe una teoría de la conspiración según la cual, la órbita de la Tierra está siendo recorrida y vigilada por una nave espacial o un satélite artificial de origen alienígena que estaría, desde hace milenios, acechando a la humanidad. Esta teoría se vio alimentada durante años por diversas observaciones e historias, que se potenciaron por un hecho ocurrido en 1998, nació así el mito de la nave Black Knight o Caballero Negro. Aunque la NASA lo niegue, hay fotos y vídeos del satélite que recorre la Tierra en órbita polar. Este aparato no ha sido construido por la raza humana, ya que hasta el momento ninguna nación ha reclamado la autoría. Es uno de los grandes misterios. Su origen es totalmente desconocido y fue descubierto en 1927, no porque lo hayan visto, sino que al estar emitiendo señales de radio, comenzaron a triangular las ondas y se dieron cuenta, según el cálculo, que este objeto estaba a 600 kilómetros fuera de la Tierra. En esos momentos estaba orbitando la Luna, luego comenzó a orbitar la Tierra, pero en lugar de orbitarla por el ecuador, lo hace por los polos. La teoría de que está desde hace tantos miles de años es debido a los estudios que realizó el señor Duncan Lunan, tratando de descifrar los mensajes que periódicamente emite este satélite. El astrónomo dijo que correspondía a un mapa de las estrellas trazado desde la Tierra. Los mensajes describen a nuestro planeta como estaba posicionada en ese momento, que era en la constelación de Leo. En este momento estamos posicionados en la constelación de Acuario. En la época de Cristo estábamos en la de Piscis, pues lo que nos muestra las ondas de radio
rayo que emite el satélite es la constelación de Leo, y esto fue hace 13.000 años. El señor Duncan Lunan, en ese análisis, también halló un mensaje oculto que fue capaz de traducir al inglés y decía: nuestra casa es Epsilon Bostes, que es un sistema binario. Vivimos en el sexto planeta de 7, contando hacia afuera del Sol, que es el más grande de los dos. Nuestro sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta tiene 3 y el primero y el tercero tiene 3 lunas. Nuestra sonda está orbitando en vuestra luna. Esto actualiza la posición de Arcturus que aparece en nuestros mapas. Ante esto se generó una gran polémica, dado que algunos sostienen que esta señal está mal interpretada o tal vez proviene de una estrella, pulsar, u otro fenómeno. En los años 50, cuando había tensión entre Estados Unidos y Rusia, un grupo de astrónomos detectó el Caballero Negro y volvió a estar en las noticias. Esta vez dijeron que era un asteroide atrapado en órbita de la Tierra, lo que es imposible, porque terminan cayendo por efecto de la atracción. Se rumorea que Nikola Tesla interceptó esta señal en 1899 cuando construye un dispositivo de radio de alta tensión en Colorado. En los siguientes 30 años la señal fue interceptada y decodificada por diversos radioaficionados y astrónomos. Nikola Tesla realizó un experimento de viaje en el tiempo en la Provenza francesa en 1889, donde usó como viajero del tiempo al actor francés Paul Mounet, y la cámara de fotos que llevarían en ese experimento sería la del joven matemático Carl Stormer. En mi opinión, Carl Stormer participó en este experimento de 1889, cuando Nikola Tesla descubrió al satélite el Caballero Negro contacto con su amigo Carl Stormer, y este puso sobre la pista al resto de científicos. Las teorías sobre qué es este aparato son muchas, desde que es una bimana de los tiempos de los dioses hindúes, o que puede ser algo que experimentó Hitler, o que es basura espacial, aunque se descarta porque en 1927 nadie en la Tierra había enviado nada al espacio. Que sea un asteroide atrapado, muy poco probable, primero porque ya hubiera caído, segundo por la emisión de señales, y tercero porque estuvo orbitando la Luna y luego orbita la Tierra en un camino muy diferente al resto de los satélites. Parece que los viajeros del tiempo se valen de este satélite para poder hablar por teléfonos móviles, así que aquí tenéis el por qué pueden hablar por móviles en épocas tan remotas como 1890 o en la época de Cristo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Carl Stormer y sus viajeros del tiempo. Cuando en el año 1889 Nikola Tesla estaba a punto de realizar su experimento de máquina del tiempo, tenía un gran problema que resolver. El viajero del tiempo que realizaría ese salto en el tiempo, tendría que disponer de una cámara de fotos oculta para que el actor francés del siglo XIX, Paul Mounet, pudiera realizar esas fotos sin que nadie se diera cuenta de ello. El experimento de salto en el tiempo sería en la Provenza francesa en el mes de junio, y lo dibujaría un pintor llamado Van Gogh. A Nikola Tesla le hablaron de un jovencito matemático noruego de 18 años, un genio de las matemáticas y aficionado a la fotografía llamado Carl Stormer, para conseguir esa cámara de fotos espía que pudiera realizar las fotos en épocas del tiempo. Carl Stormer entonces les habló de una cámara espía que había en los Estados Unidos, que él podría conseguir esa cámara de fotos y perfeccionarla. De esta manera nació la cámara de fotos con las que tomarían muchas fotografías de épocas pasadas. Esta es la explicación de por qué las fotos de estos viajeros del tiempo son de mala calidad, ya que son fotos realizadas por una cámara de fotos del año 1889. Carl Stormer fue un genio de las matemáticas y muy reconocido en su país, Noruega, pero en el resto del mundo no se supo nada de él hasta que de forma accidental alguien descubrió en una fotografía realizada por él, en Oslo, Noruega, en el año 1890, a una viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil. Carl Stormer disfrutaba de un hobby muy inusual en ese momento, camino de Oslo, Noruega, en la década de 1890 con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stormer aparecen en su estado natural. Lo que más llama la atención es que son muy diferentes a las imágenes y tendencias estrictas que dominaron la fotografía durante esos años. Recordemos que Carl Stormer participó en el experimento de salto en el tiempo con el inventor Nikola Tesla en el año 1889. Suya fue la cámara de fotos espía que portaría el viajero del tiempo y actor francés Paul Mounet. Carl utilizó una cámara con chaleco oculto Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado en 1886 por primera vez por Western Electric en Nueva York, cuando estudiaba matemáticas en la Universidad Royal Frederick, ahora, Universidad de Oslo.
Era un recipiente plano y redondo escondido debajo del chaleco con la lente sobresaliendo por el ojal, dijo Stormer al periódico noruego St. Albard en 1942, debajo de mi ropa tenía un cordón a través de un agujero en el bolsillo de mi pantalón, y cuando tiraba de la cuerda la cámara tomaba una foto. Los primeros paparazzi noruegos generalmente fotografiaban a la gente a la hora exacta en que los saludaban por la calle, a diferencia de las imágenes de Stormer, que muestran a la gente en estado natural sin percatarse que son fotografiados. Bajé por la calle Karl Johan, me encontré a una víctima, saludé, obtuve una sonrisa amable y tiré del hilo, continuó explicando Stormer, 6 imágenes a la vez y luego me fui a casa a cambiar el plato. En total, Stormer tomó aproximadamente 500 imágenes secretas, sin embargo, en una de ellas hay un detalle que ha pasado desapercibido para los expertos del Museo del Pueblo Noruego, Norsk Folkemuseum, quienes han publicado la serie de fotografías en su página web. Otra evidencia de viajeros en el tiempo. La imagen en cuestión muestra a un grupo de personas, varias mujeres con vestidos de la época y lo que parece ser policías o militares uniformados, en principio nada extraño, a no ser por la mujer que se puede ver al lado derecho de la imagen, que parece estar hablando por un teléfono móvil, como se puede apreciar en la instantánea, dicha mujer tiene la cabeza inclinada a un lado, al igual que hacemos cuando hablamos por teléfono, y su brazo izquierdo está levantado a la altura de la cabeza, como si estuviera sosteniendo algún tipo de dispositivo pegado a su oreja. Pero si observamos más de cerca la sorprendente fotografía, podemos ver con claridad cómo en la mano izquierda parece sostener algún tipo de dispositivo brillante. Karl Stormer había fotografiado a una viajera del tiempo, y no fue algo casual, fue algo totalmente intencionado. Karl Stormer nos dejó una prueba de que los viajeros del tiempo existen. Él lo sabía mejor que nadie, pues un año antes de realizar esta foto participó en un experimento de viaje en el tiempo donde el actor francés Paul Mounet saltaría en el tiempo a la época de Jesús Cristo y sus apóstoles, donde se tomó la fotografía de Jesús en un campo de trigales con sus apóstoles. Esto se realizó en el año 1889. Después, en el año 1900, esta fotografía fue pasada a un cuadro pintado por el pintor alemán Johannes Raphael Welle. La fotografía es de mala calidad, pues la cámara de Karl Stormer, que recordemos es una cámara del año 1889. Para los que siempre dicen que cómo podían hablar con un teléfono móvil en el año 1890, decirles, aparte de algunos expertos, la gran mayoría de la gente no sabe que desde hace aproximadamente 13.000 años orbita un satélite artificial dentro de nuestro sistema solar. ¿Y sabéis quién descubrió este satélite artificial? Karl Stormer, el mismo que realizó la fotografía a la viajera del tiempo en el año 1890, Karl Stormer, el mismo que participó en el experimento de Nikola Tesla en el año 1889 de viaje en el tiempo, Karl Stormer, el mismo que prestó su cámara de fotos al actor francés Paul Mounet para que éste realizara la foto más famosa de los viajes en el tiempo a Jesús Cristo en un campo de trigales. El misterio del Caballero Negro y su mensaje encriptado, quien puso en nuestra órbita un satélite de 13.000 años de antigüedad y con qué propósito. Aparte de algunos expertos, la gran mayoría de la gente no sabe que desde hace aproximadamente 13.000 años orbita un satélite artificial dentro de nuestro sistema solar. En diciembre de 1927, el profesor Karl Stormer, Oslo, se enteró de que 2 estadounidenses, y el joven Taylor, quien recogió las señales de radio, retrasó una manera extraña, vino del cosmos. Stormer, experto en ondas electromagnéticas, entró en contacto con el holandés Van der Pol, del Instituto de Investigación de Philips en Eindhoven, Países Bajos. El 25 de septiembre de 1928, se resolvió llevar a cabo una serie de investigaciones, que dispongan la emisión de longitudes de onda radiosináis varios intervalos de 30 segundos. 3 semanas después, el 11 de octubre de estas mismas señales que se registre en el receptor, donde de nuevo, pero con demoras 15,03 segundos. El registro de la recepción de los radiosináis acusó a los siguientes intervalos en segundos: 8, 2, 11, 15, 13, 8, 3, 8, 8, 8, 12, 15, 13, 8, 8, 13 días después, el 24 de octubre, otro 48 se han recibido señales, emitidas anteriormente, en la revista Naturwissenschaft del 16 de agosto de 1929, en su número 17, el profesor Stormer lo comunicó a sus colegas. Entonces surgieron las teorías que intentan explicar este retraso en la recepción de impulsos de onda corta. Se pensaba en los rayos cósmicos o reflejos de luz y otras estrellas. Ninguna de las explicaciones es satisfactoria. ¿Por qué fueron recibidos a intervalos irregulares?
El fenómeno se repitió en 1929, en los días 14, 15, 18, 19 y 28 de febrero, y también en los días 4, 9, 11 y 23 de abril. En todo el mundo estos ecos han sido reportados por varios grupos de trabajo independientemente el uno del otro. Dentro de un período de 15 minutos, el profesor Stormer registrado en el recibo rangos siguientes: 15 segundos, 9, 4, 8, 13, 8, 12, 10, 9, 5, 8, 7, 6, 12, 14, 12, 8, 12, 5, 8, 12, 8, 14, 14, 15, 12, 7, 5, 5, 13, 8, 8, 8, 13, 9, 10, 7, 14, 6, 9, 5, 9. En mayo de 1929, dos expertos franceses en radioelectricidad, J.B. y G. Galletalon, estaban a bordo del barco Inconstante. Su tarea fue investigar los efectos de la curvatura del globo en las ondas de radio. Su traje era un transmisor de onda corta a 500 vatios con un cable de 20 metros, anclada en un mástil de 8 metros, publicado varios sonidos cortos y repetidos eco, entre 15, 40 y 16 de nuevo sus señales a intervalos de 1 a 32 segundos, también en este caso ninguna explicación. Estas observaciones se repitieron en los años 1934, 1947, 1949 y en febrero de 1970. Mientras tanto, el joven astrónomo escocés Duncan Lunan llegó a estar interesado en el fenómeno. Ya en 1960, el profesor R.N. Brasewell, Instituto de Radioastronomía en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, había dicho que quería ser una inteligencia extraterrestre en contacto con nosotros. Quizás se retrasaría por la transmisión de radioseñales. Duncan Lunan, presidente de la Asociación para la Tecnología y la Investigación escocesa Scottish Association para la Investigación y la Tecnología, tomó la iniciativa de investigar el retraso de las señales. El resultado fue alucinante. Cuando se graba en gradiente caso, las señales recibidas en 11 de octubre de 1928 dio el mapa de Epsilon Eridani, estrella fija, 103 años luz de distancia de la Tierra. Lunan buscado, a continuación, todos los datos de los 20 años y 30, lo que permitió la identificación inequívoca de un número de estrellas, medidas tardías hecho permitido a la fabricación de 6 diferentes mapas del cielo. Todos estos mapas dieron aumentos área alrededor de Epsilon Eridani. Este fenómeno fue analizado por el profesor Brasewell como sigue. Los mapas del cielo, hechos sobre la base del análisis de Lunan, se puede interpretar como una posibilidad de comunicación tratado por una inteligencia extraterrestre, si desea comunicarse con alguien cuya lengua desconocida para mí, donde yo vengo, por lo que valgo, preferiblemente, una imagen, un medio visual. Es un motivo de satisfacción para mí el hecho de que la Sociedad Interplanetaria Británica Estudios en Profundidad dedicar este hecho. Esta investigación podría conducir a un descubrimiento aterrador. La sonda descrita por Lunan nunca podría ser visto desde la Tierra, ni con el telescopio más potente. En la revista Vuelo Espacial, 1973, Lunan publicó los resultados de sus cálculos hasta ahora realizados bajo el título Satélite de Epsilon Sonda Espacial Bootis Prueba del Espacio, Epsilon Eridani. Llega a la conclusión de que 12.600 años atrás, está orbitando dentro de nuestro sistema solar de un satélite artificial, que se ha almacenado una información completa del programa para la humanidad. El ordenador de a bordo del satélite se pueden programar para reaccionar a las ondas de radio de la Tierra. Cuando su propia posición en relación con la Tierra está madura para una recepción, las señales terrestres han sido registrados y devueltos en la misma onda, con retrasos racionales. Tarde o temprano, los receptores de la Tierra se les debe decir que lo es. Lunan es de la opinión de que, hasta ahora, recibió la siguiente información de este satélite desconocida en nuestro sistema solar. Nuestro sol natal Epsilon Eridani es. Se trata de una estrella doble. Vivimos en el sexto de 7 planetas, contando desde el Sol, que es la más grande de las 2 estrellas. Nuestro sexto planeta tiene una luna, nuestro cuarto planeta tiene 3 lunas, cada uno de nuestros planetas primero y tercero tienen una luna. Nuestro satélite está en una órbita de su luna de la Tierra. Para la constelación de Epsilon Eridani, su edad se puede calcular a 12.600 años. Es inconcebible que una nave espacial interplanetaria hizo un viaje planeado y dirigido desde 103 años luz. Algunas de las fotografías de archivo de la NASA tomadas durante la misión Apolo 10 revelaron naves alienígenas en forma de corazón orbitando alrededor de la Tierra. Según aseguran 2 expertos en ovnis, los objetos captados en las imágenes se parecen a los supuestos satélites extraterrestres Caballero Negro que vuelan en órbita terrestre baja.
Las imágenes de la misión Apolo 10 fueron compartidas a través de YouTube por el canal Terris Theories, que publica habitualmente vídeos sobre avistamientos de ovnis y otros asuntos relacionados con el espacio. La misión Apolo 10 se lanzó oficialmente en 1969 y sirvió como un ensayo general para el Apolo 11, que fue la primera misión de la NASA que aterrizó en la Luna. Como precursor del Apolo 11, el Apolo 10 probó el equipo y los procedimientos antes de que se usaran en la misión real de alunizaje. Según Terry, el operador del mencionado canal de YouTube, los miembros de la tripulación del Apolo 10 tomaron fotos de la Tierra desde el espacio como parte de su misión. En algunas de estas fotos, Terry señaló que se pueden ver un par de objetos oscuros sobre el planeta. Acercarse a una de las fotos reveló que tenían forma de corazón. Después de ver las fotos y el vídeo, Scott Waring de Database notó que las imágenes son auténticas y demuestran que existe vida extraterrestre. En 1969, fue mucho más difícil para ellos editar estos ovnis, agravado por el hecho de que probablemente ni siquiera fueron entrenados para buscarlos, escribió Waring en una publicación de blog. La evidencia de Apolo no puede ser ignorada. Según las fotos, los objetos se parecen a los denominados los satélites Caballero Negro. Esta teoría establece que naves de origen extraterrestre orbitan la Tierra. Los seguidores de esta teoría afirman que la NASA es consciente de la existencia de los satélites Caballero Negro e incluso tiene fotos de ellos. Sin embargo, ocultan su existencia, ¿por qué no pensar que usan de este satélite Caballero Negro para que los viajeros del tiempo puedan hablar en distintas épocas? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.